Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Este es el día que hizo el Señor para alabarlo, para encontrarnos con Él, para recibir de Él su gran instrucción. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados en este día y la bienvenida también a los invitados, a los que han llegado por primera vez a esta iglesia. También le damos las gracias a los pastores y los bendecimos. Desde aquí les enviamos un abrazo, nuestras bendiciones a los líderes de alabanza, a todos los que están colaborando, a todos los que les sirven al Señor en este gran templo. En esta mañana queremos alabar a Dios, queremos darle gracias por todo lo que nos ha dado, por su gracia inmerecida, por esa victoria de Jesús en la cruz y por cómo nos ha levantado del pecado y nos ha dado una nueva vida, una vida eterna. Gracias, Señor, y queremos alabarte en esta mañana y decirte que para nosotros es una gracia sublime lo que tú has derramado sobre nosotros. Así es, Señor, este es un día, Señor, para agradecerte, mi Dios, todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Señor, te damos gracias por esto que has sembrado en el corazón de los pastores, mi Dios, de conocer, Dios, la manera como tú te dirigiste a estas 7 iglesias, Señor. La manera como tú, Señor, confrontaste desde tu amor, Señor, y no desde la condenación, Dios. La manera como tú los abrazas, Señor. La manera como tú nos has hablado, mi Dios, estos últimos 3 domingos, Señor, y los que vienen, mi Dios. La manera como hemos podido crecer, como hemos podido vernos, Dios. Vernos internamente, Señor, qué nos motiva, qué nos mueve, Señor. Y nos has amado, Señor. Hemos sentido tu amor, tu paciencia, Señor. Hemos sentido como tú nos has llamado a cada uno por un nombre, Señor. Y nos has llamado, Señor, a crecer contigo, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Yo oro, Señor, para que tu palabra, mi Dios, sea referente de todo pensamiento y acción de las personas de esta iglesia, Señor. Que seas tú, mi Dios, hablándole a ellos, mi Dios. Que toda decisión que tomen primero, Señor, la pasen por el filtro de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Dios, porque sé que tú amas, Señor, con amor eterno a este pueblo, Señor. Te alabo, te bendigo, te presento cada necesidad de ellos, Señor. Oro por esos que están enfermos, Señor, por esos que hoy, Dios, están sufriendo por algo, Señor. Por esos que han elevado sus oraciones a tu trono, Señor. Yo te pido, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, que seas tú concediendo, mi Dios, los deseos de sus corazones. Que seas tú transformándolos, perfeccionándolos, Señor, en tu palabra, Dios. Te doy gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos tengan sembrado, Señor, la justicia y el derecho, Señor, en sus corazones, porque este es el fundamento de tu trono, Señor. Que la misericordia y la verdad vayan delante de cada uno de ellos, mi Dios. Te doy gracias, Señor, gracias por esos pastores, Señor, diligentes, Señor, que has puesto, Señor, a liderar este gran pueblo, Señor. Los bendecimos en esta mañana y bendecimos a cada familia, a cada anciano, a cada padre, a cada madre de familia, a cada mujer soltera, a cada mujer, a cada joven, Señor, a cada niño, Dios. Los bendecimos y el Señor hoy te dice que todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque Él te ama y Él hará en tu vida lo que te ha prometido que va a hacer. Les presento al predicador de esta mañana, el hermano, mi esposo, José Sales. Y bueno, le pido al Señor que sea él y no mi esposa hablando y que este mensaje le llegue al corazón de todos los que están escuchando, así como llegaron los últimos mensajes. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias, Jesús. Es realmente un privilegio que los pastores Wences y Elizabeth nos han dado en esta mañana y damos gracias a Dios por ello, amén. Así que reciban nuestro abrazo desde acá, nuestra compañía, nuestro pedido al Señor de que hoy Dios hable a nuestros corazones. Tengamos un tiempo de oración, amén. Allá donde está, por favor, cierre por un tiempito sus ojitos y oramos juntos. Padre, que estás en el cielo, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Recibe toda gloria y toda honra. Espíritu Santo, oro en unión de mis hermanos que seas tú descendiendo a cada hogar, a cada casa. Señor, estableciéndote en nuestros corazones, hablando a nuestra conciencia, Señor. Hoy abrimos nuestra vida para que seas tú
reinando con autoridad y poder. Oro, Padre, que seas tú trayendo tu fiel consejo a cada necesidad particular, a cada uno de nosotros, Señor. Y te damos la gloria y la honra. Clamo en este tiempo, Señor, para que seas tú glorificado en medio nuestro, Señor. Nos humillamos, Señor. Nos despojamos de todo conocimiento humano, para que seas tú glorificado, para que seas tú exaltado, Señor. Para que seas tú haciendo la obra en nuestros corazones. Bendigo cada hogar aquí representado, cada familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Durante el último tiempo en esta congregación, hemos estado compartiendo desde el discipulado acerca de los tiempos proféticos del fin. Y durante los domingos, paralelamente, los pastores han estado compartiendo acerca de las iglesias del Apocalipsis, que representan de alguna manera el estado o la condición o las características de la Iglesia universal a lo largo de estos 2000 años. Y como para hilvanar este tiempo, recordamos que el propósito de Apocalipsis básicamente es traer consuelo a las familias, a los creyentes, es traer una palabra de ánimo y de esperanza, porque sabemos que nuestro Señor ya ha vencido y está delante de nosotros y preparando para nosotros un final glorioso. Que es, además, el propósito de Apocalipsis es de traer una palabra de exhortación, de consejo, de advertencia para las iglesias. Y finalmente que Apocalipsis, su propósito último es glorificar y exaltar y alabar al Señor Jesucristo. Entendemos que dentro de ese propósito de la exhortación, el Señor envió 7 mensajes a 7 iglesias del Asia Menor de aquel tiempo, de la Palestina del primer siglo. En realidad no era la Palestina. Asia Menor era una provincia de Roma, pero en ese momento era una provincia de Roma y pertenece ya al continente de Asia. Bien. Cada una de estas iglesias locales, el Señor le envió una carta. Esa carta contenía, todas las cartas contenían o contienen una presentación, contienen un remitente, contienen una palabra de aprobación, contienen también una exhortación, una denuncia, una advertencia, algo que hay que mejorar. Y finalmente contiene una promesa. Todas, excepto Esmirna y excepto Filadelfia, contienen una exhortación. En realidad no hay iglesia perfecta. Solo Dios es perfecto, solo el Señor es perfecto, pero a través de estas cartas el Señor ha querido preparar a su iglesia, adornar a su iglesia, limpiarla, purificarla. Y aunque hay cosas que el Señor lidia con nosotros, con la iglesia, en ese proceso que se llama santificación, hay ciertas otras cosas que el Señor tiene que, de manera más firme, denunciar, advertir y arreglar para nuestra vida, nuestra sana vida cristiana. Y desde ese punto de vista,
hemos venido entonces compartiendo las diferentes iglesias. Compartimos la iglesia de Éfeso, después la de Esmirna, después la de Pérgamo, y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a compartir sobre la iglesia de Tiatira. Tiatira, una iglesia tolerante. Amén. La ciudad de Tiatira estaba ubicada al sureste de Pérgamo. En realidad, esas 7 iglesias no eran las únicas de Asia, pero eran donde se conectaban la carretera que formaba el correo imperial. De manera que, como no había internet, ni había WhatsApp, entonces las cartas se enviaban a los sitios principales y de ahí se repartían a las otras iglesias. Y Tiatira, entonces, hoy, Tiatira existía donde hoy existe una ciudad que se llama Akisa, con K, en la actual Turquía. Es decir, es un hecho histórico de lo que estamos compartiendo. Esa carretera hacía que esta población de Tiatira, que aunque era pequeña, quedaba cerca de Pérgamo, y Pérgamo era la capital de la provincia. Luego había una comunicación y un comercio muy fluido. Tiatira entonces, estamos hablando que era una ciudad que tenía muy buen comercio, era como la puerta de entrada a la capital. Y se manejaba comercio básicamente de lana, de linos, de abrigos, de tintorerías, curtidores y artífices de bronce. ¿Te acuerdas que en Hechos 16:34 Pablo le predicó a una mujer Lidia, que era precisamente de Tiatira? Era la vendedora de púrpuras, de vestidos y de tinturas, que eran muy costosas. Bien, era una ciudad muy inclinada al ocultismo. En realidad esta ciudad fue fundada por algunos de los descendientes de Alejandro Magno y en el 190 a.C. fue añadida al Imperio Romano, pero era una ciudad muy ocultista, dada la hechicería. Era famosa, era muy famoso un altar de adivinación que lo dirigía una pitonisa llamada Zambaté. Y en realidad no tenía ninguna importancia desde lo religioso. El dios local se llamaba Tirimnus, era el nombre local del dios Apolo. Esta parte histórica es importante para entender entonces el mensaje que el Señor envía a esta iglesia. Apolo es el dios griego de la luz, del sol. Es el dios de la verdad y de la profecía, dicen ellos. Y Apolo es el hijo de Zeus. Y Zeus, en la mitología griega, es el dios de los dioses, es el dios principal. Es decir, es el dios creador de los otros dioses. Muy bien. De manera que Apolo era el guardián de la ciudad. Bien, ese comercio estaba organizado en una especie de gremios, lo que hoy es como sindicatos. Y entonces lo particular era que para poder comerciar había que pertenecer a uno de esos sindicatos, a uno de esos gremios. Y entonces fíjate, aquí empezamos a entender el sentido de la carta. Tiatira la iglesia de Tiatira no tenía riesgo de persecuciones físicas, muy común en otro tiempo por los romanos, sino que tenía un problema o un riesgo en cuanto a la disyuntiva
de ellos entrar a esos gremios para poder comercializar, para poder trabajar, para poder vivir. Resulta que los gremios tenían unas costumbres muy rígidas. La costumbre muy rígida era que para pertenecer a uno de esos grupos y poder comercializar, era necesario y obligatorio celebrar comidas, como decimos, comidas entre socios. Y esas comidas, muchas veces en templos paganos, siempre se sacrificaba animales a sus dioses y se comía de esas carnes dedicadas. En esas reuniones, en esos sacrificios, habían dedicaciones, alabanzas a esos demonios. Se les rendía adoración, se les pedía, se les manifestaba su devoción y su fe. Y en gran ocasiones, en medio de esas fiestas y esas borracheras, por supuesto, como pasa hoy día también, terminaban en orgías y en fornicaciones. De manera que este pueblo cristiano que vivía en esa ciudad tenía esa gran disyuntiva, tenía esa gran presión para transigir. Transigir es soportar y admitir una cosa o una idea en contra de tus creencias, en contra de tus principios. Si se negaban a esas prácticas, pues no tenían medios de subsistir, no tenían medios de comercializar. Y bueno, el problema no era tanto adorar al César. El problema era, entonces, bueno, ¿cómo vivimos? ¿Cómo sobrevivimos en esta situación? Bien. Hoy vemos que pasan cosas similares en la iglesia. Podemos hoy traer esa situación a nuestra iglesia en el día de hoy. Por ejemplo, hoy día los empresarios, para conseguir sus contratos, tienen que ir a cócteles, tienen que formar grupos, acuerdos, componendas, muchas veces políticas, a veces sobornos. Dice la ley, a veces hacen conciertos para delinquir. Las esposas, hoy día las esposas que lidian con sus hijos, con sus muchachos, es tan común sentir la presión de que tienen que ir a fiestas, que tienen que organizarse que el Halloween, que los carnavales, que hay que hacer esto, que todo el mundo lo hace. Sentimos hoy día dentro de la iglesia presiones de ese tipo. Los empleados, bueno, tienes que firmar el contrato, tienes que hacerte de la vista gorda, tienes que aceptar este cohecho. Los profesores, hoy día los profesores tienen que aceptar comportamientos de los alumnos inadecuados, respaldados por sus padres. Eso lo vemos todos los días hoy. So pena de que si se oponen violan las leyes y los derechos de los niños y pueden ser sancionados. Los pastores, hoy día los pastores, la ley les obliga a hacer matrimonios homoparentales. Pero su fe dice otra cosa. Los notarios tienen la obligatoriedad, si no les cierran su notaría, tienen que casar, así no estén de acuerdo. Tienen que casar parejas también del mismo sexo. Bueno, y en medio de esas circunstancias, aparece la dualidad en la iglesia. El deseo de seguir y servir y
la obra del Señor, lo que el Señor nos ha enseñado, las convicciones que el Espíritu Santo ha formado y creado en nuestros corazones, y la presión social, la presión del mundo que quiere meterse, que quiere invadir la vida de la iglesia para dañarla, para fermentarla, para detenerla. Amén. En esa circunstancia aparece entonces el mensaje de la iglesia de Tiatira. Lo primero que tenemos que ver, capítulo 2 de Apocalipsis, búsquelo por favor en su casa, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, dice. El ángel de la iglesia, ya lo sabemos, lo que hemos venido estado estudiando discipulado, se refiere al pastor, a la cabeza de la iglesia. ¿Quién escribe? El Hijo de Dios, dice. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Bien, es interesante que aquí el Señor se identifica, y es en el único lugar en que de manera explícita en el Apocalipsis se identifica como el Hijo de Dios. Dice, el Hijo de Dios. Hay un marcado contraste con la adoración al dios Apolo. Ese dios Apolo, que es el dios de la luz, que es el hijo del Dios de dioses para ellos, que es venerado, pero aquí el Señor dice, el que te habla es el verdadero Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Aquel que venció, aquel que es la luz eterna, aquel que es la estrella resplandeciente de la mañana. A ese Dios, ese Señor es el que nos está compartiendo hoy, en esta mañana. Jesús se identifica no como el Hijo del Hombre en este caso. En algunas ocasiones se identificó como el Hijo del Hombre por su humillación, por su entrega, por su pasión, por su sacrificio, por su salvación. Amén. Pero en este caso, Él se muestra como un juez, como un inspector, como aquel que recorre y conoce con sus ojos toda la tierra. Entonces dice, como llama de fuego tiene los ojos, que Él todo lo conoce, todo lo sabe. Si estuviéramos en algo de cinematografía, Él conoce lo que hiciste el verano pasado. Amén. Él todo lo conoce, todo lo sabe. Amén. Dice su palabra que Él conoce las intenciones del corazón. Perverso y engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Amén. Para dar a cada uno conforme a su conducta. Bien. También se identifica como aquel que tiene pies semejantes al bronce bruñido, es decir, brillante. Bruñido es pulido. Tiene que ver con su autoridad. Tiene que ver con su pureza, con su fortaleza, con su esplendor. Amén. Y entonces, en tercer lugar, hay una aprobación, de acuerdo a la estructura de las cartas. El Señor presenta una aprobación para esta iglesia. Recuerden, el mensaje a las iglesias es un mensaje, en primer lugar, local, para cada iglesia, para cada necesidad particular, pero también es un mensaje universal. Para todas las iglesias, en todos los tiempos, en estos casi 2000 años. Pero además, es un mensaje aplicado al corazón tuyo y mío. Aplicado a cada necesidad de cada corazón, de cada familia. Y entonces, Él dice, yo conozco tus obras. En realidad, esa frase la dijo a las 7 iglesias. Yo conozco lo que haces. Yo sé lo que piensas.
Yo sé lo que sufres. Yo sé que te preocupa. Yo conozco tus pensamientos, pero estoy aquí para ayudarte, para bendecirte, para levantarte. Amén. Yo conozco tus obras de amor y de fe y de servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Wow, esto es una tremenda alabanza. El Señor lo que está diciendo es, me he dado cuenta que cada día que pasa tú tienes más amor y tienes más obras. Aparentemente todo bien, ¿cierto? Amén. Lo que pasa es que a veces queremos reducir el pensamiento del Señor a 4 o 5 ideas nada más. Y el pensamiento del Señor está establecido a lo largo de sus 66 libros, escrito por 40 escritores bíblicos en 1600 años, y entonces tiene una visión mucho más integral de la vida, del corazón humano, amén, de las necesidades nuestras y de la obra del Señor. Entonces dice, creces en el fruto del servicio y la perseverancia, gracias a tu amor y gracias a tu fe. Dos características del fruto del Espíritu, amor y fe. Claro, esas dos características producen, el amor produce servicio, el que más ama, más sirve. Amén. Pero también produce perseverancia a través de la fe. La perseverancia es el producto de la fe. Es interesante porque en esta iglesia de Tiatira se pondera más el amor que la verdad. Eso lo vamos a ver ahorita. Uno revisa que en la primera iglesia, en la de Éfeso, se ponderó más la verdad que el amor. En Éfeso, y eso lo vimos, por defender la pureza de la iglesia, se hicieron censuras. A veces llegaban personas a la iglesia en ese tiempo, pero se les maltrataba porque de pronto no venían con la doctrina, no venían con la intención, y mientras ellos se corregían esas ideas equivocadas, no recibían el amor necesario. Entonces era una iglesia muy cerrada, muy pura, mucha verdad, pero muy cerrada. En esta iglesia, en cambio, se fueron para el otro lado. Era una iglesia donde había tanto amor, tantas buenas obras, pero, y eso lo vamos a ver, pero para defender la verdad, para defender el amor, se fue perdiendo la verdad. Se fue negociando los principios en aras de buscar más unidad. Es decir, se fue permitiendo que la iglesia se fuera permeando de los pensamientos del mundo. Amén. Hoy en día la iglesia sacrifica la verdad de la predicación, sacrifica la verdad sobre el pecado. Hoy en día la iglesia se escucha poco hablar sobre la obediencia, sobre la sangre de Jesús, sobre el costo del sacrificio de la sangre, sobre el costo y el dolor del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque son prédicas que no atraen, que no llenan, que no atraen a las multitudes. Damos gracias a Dios por esta congregación y por el ángel que Dios ha puesto en este lugar, que predica la palabra no adulterada. No se trata aquí de adular, yo no tengo que adular al pastor Güense, pero nosotros que lo conocemos sabemos de su verticalidad en la doctrina y de su intransigencia al pecado desde este púlpito. Amén. Entonces, hoy día se reúnen los hermanos y dice, bueno,
en honor a la unidad, no hablemos de lo que a ti te incomoda, ni hablemos de lo que a ti también incomoda. Entonces, no hablemos de las imágenes, porque eso te incomoda. Tampoco hablemos de la gracia salvadora, porque eso te incomoda. Quitemos este tema también y terminamos hablando de psicología, de antropología, de sociología, pero no terminamos hablando de las verdades estructurales de la palabra. Como diría un predicador, gracia barata. Hablamos de gracia barata, gracia que no costó, gracia que no le costó al Señor Jesucristo. Hablamos de eso. Y claro, como no entendemos el valor del sacrificio del Señor y de lo que hizo el Padre y el Hijo desde la eternidad por nosotros y lo cumplieron, como no hablamos de eso, como no interiorizamos eso, entonces no lo valoramos. Entonces las iglesias, como pasaba en Tiatira, se terminan convirtiendo en un club cristiano y hacemos cosas como en un club. Amén. Afortunadamente la Biblia no nos pide que pongamos una cualidad por encima de la otra. La Biblia no dice que pongamos el amor por encima de la verdad, ni la verdad por encima del amor. De hecho, la palabra nos invita a educar, a decir la verdad con amor. Amén. Proverbios 16:6 dice, con misericordia, con amor, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amados, hoy podemos enseñar a nuestros hijos y corregirlos en verdad, pero con amor. Podemos disciplinarlos con palabras suaves. Podemos hacerles saber que no hay nada tan malo que ellos hagan que dejemos de amarlos, ni tan bueno que los vayamos a amar más. Pero que es nuestra obligación como padres enseñarlos, disciplinarlos. Que ellos puedan saber, antes de cualquier disciplina, que los amamos. Que es un acto de amor disciplinarlos. Amén. Que es un acto de amor enseñarles. La verdad y el amor no discuten, porque nunca una cualidad de Dios estuvo por encima de la otra. Amén. Pero lo cierto es que si decimos la verdad sin amor, o perdiendo el amor, como en aquella de Éfeso, bueno, estamos negando el primer y segundo mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si le damos amor a las personas, sacrificando la verdad, perderemos el sentido de la iglesia, el sentido de ser sal de la tierra, de ser aquellos que detienen la degradación sobre la tierra. ¿Sabe? La iglesia del Señor tiene varios títulos. Uno de ellos es la esposa del Cordero, tú lo sabes, y eso tiene que ver con el tiempo del fin. Pero otro título es el cuerpo de Cristo, y ese título tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora en la tierra. Tiene que ver con la función que el Señor Jesús nos dejó ahora en la tierra. Ser el agente antiséptico en la tierra. Y ser nosotros esa sal que detiene el pecado, que detiene la levadura que leuda toda la masa. Así que entendemos esa verdad, y desde esa verdad, pero también desde ese amor, entonces nos conducimos en nuestra vida diaria. Amén. Primera de Timoteo 3:15. Me gusta cómo Pablo le dice a Timoteo, aconsejándolo. Y le dice, mira Timoteo, te escribo para que sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Amados, si nosotros no entendemos nuestra función como defensores de la verdad y como baluartes, y si no entendemos que debe ser como Dios nos los enseñó y como el Señor Jesucristo nos los modeló con amor, no estamos haciendo entonces bien la tarea. Amén. Bien. Cuarto, un llamado de atención, versículo 20 al 23. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de la fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y a los que con ella adulteran, en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y heriré a sus hijos de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Wow, esta es una palabra fuerte. Esta es una advertencia fuerte, amén. El problema entonces de la iglesia de Tiatira era la tolerancia al pecado. El problema es la amenaza que quiere introducirse, y es contaminar la vida de la iglesia. Empieza diciendo el Señor, tengo unas cosas pocas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Es una clara alusión a la esposa de Acab, del rey Acab, uno de los reyes de Israel, cuya esposa se llamaba Jezabel. Obviamente no es que esta que se dice profetiza en la iglesia de Tiatira se llamara Jezabel, sino que está hablando el Señor de el espíritu que habitaba sobre aquella mujer en los tiempos de Acab, es el mismo espíritu que está habitando ahora sobre esta mujer. Amén. Que la vamos a revisar rápidamente porque no vamos a hablar y no tenemos tiempo. Jezabel o Acab, dice la Biblia que fue el más malo de todos los reyes de Israel, desde los tiempos de Jeroboam hacia adelante. Pero allá dice Primera de Reyes, tal vez 19, dice que no solamente fue el más malo, sino que para colmo se casó con Jezabel, porque Jezabel era la hija de Etbaal, rey de los sidonios. El hombre que introdujo la adoración a Baal de una manera profusa. Esta mujer llevó esa adoración de Baal al pueblo de Israel. Ahora, esa mujer era una mujer manipuladora. Así ganaba, adquiría su poder. Era arrolladora, era carismática, era muy racional, era una estratega. Jezabel representa el ataque contra la autoridad y el orden de Dios. Jezabel representa el ataque en las iglesias contra los pastores, contra la autoridad de los pastores, para dividir, para traer ideas del mundo, para querer destronar a los pastores
y poner sus ideas que vienen de parte del reino de las tinieblas. Y en los hogares, las Jezabeles o los Jezabeles, porque el espíritu no es ni hombre ni mujer, puede manifestarse. Pero el espíritu de Jezabel es el que quiere ir en contra del orden establecido por Dios. Va contra las cabezas también. Va contra el matrimonio. Va contra el liderazgo del varón. Pero va también contra el liderazgo que la mujer tiene dentro del hogar. Y esta mujer, que dice ella que se dice profetiza, dice el Señor. Porque en realidad no era una profeta. Ahora, lo interesante es saber que esta mujer Jezabel hace parte de la iglesia. Escúcheme, las Jezabeles o los Jezabeles se meten en las iglesias para ganar la atención y para ganar la confianza, para después descabezar. Amén. Y ustedes, amados, como congregación, tienen que tener claro eso, los líderes. Saber que toda iglesia que está haciendo bien las cosas, el enemigo va a querer enviar un Jezabel o una Jezabel. Amén. Y hay que saber identificarlas. No para expulsarlas, sino para predicarles, para que cambien. Amén. Bien. Esta mujer entonces enseñaba, ganó confianza, ganó autoridad en medio de esta iglesia. Y enseñaba que no era necesario tener que renunciar a esos gremios. Decía, bueno, ¿por qué hay que renunciar? Podemos ser tolerantes con las costumbres del mundo y podemos conservar los derechos que nos dan éxito comercial y social. ¿Por qué tenemos que sufrir? Como dicen por ahí, pare de sufrir. ¿Por qué tenemos que sufrir? No. Podemos jugar con los dos mundos. Escúcheme, la enseñanza de Jezabel es una enseñanza que dice, podemos infectar la vida de la iglesia para que pueda disfrutar de lo mejor de los dos mundos. Imagínate, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dijo el Señor. Amén. Entonces, esta mujer ganó la autoridad y ganó la confianza para lograr que varias personas en esta iglesia entonces se incluyeran en esos gremios. Entonces sacrificaban a los dioses, decían que de lunes a viernes decían que César era el Señor, pero el domingo iban a la escuela dominical y a la iglesia a decir que Jesucristo era el Señor. Cristianos que de lunes a viernes se nos olvida lo que escuchamos el domingo. El domingo hablamos lengua en la iglesia y de lunes a viernes hablamos otras lenguas. Amén. En la calle. Amén. De lunes a viernes soy amigo de mis amigos. Y el sábado y el domingo me compongo, me peino otra vez y voy delante del Señor. Esa era la iglesia de Tiatira. Eso es lo que pasa con algunos de nosotros. Amén. Una dualidad en el corazón. Unos valores y unas creencias que han sido guardadas en nuestro corazón por parte del Espíritu Santo,
que nuestros pastores nos han predicado, nos han enseñado, pero que de todas maneras escuchamos la voz de esa Jezabel que nos dice, pero ¿por qué tienes que renunciar? ¿Por qué tienes que renunciar a reunirte con tus amigos por las noches y entonces al calor de unos licores y de unos chistes vulgares, pues nos vamos relajando? Es que eso es disfrutar de la vida. Amén. Nos han vendido la idea de que la vida es hermosa si se vive de esa manera. Y la verdadera vida hermosa es la vida placentera que el Señor Jesucristo nos da, que podemos disfrutar ciertamente de la vida. Podemos disfrutar de las cosas de la vida, pero dentro de la sana obediencia que el Señor nos ha enseñado. Amén. Hoy la tolerancia es muy diferente al concepto de tolerancia, a la visión de tolerancia del pasado. Hoy, o ayer, antes, la tolerancia tenía que ver, por ejemplo, con conversar con alguien que no estuviera de acuerdo conmigo en nuestras ideas y conducta y estilo de vida, pero respetábamos ambos la dignidad humana del otro, porque somos hechos a imagen del Señor. Y apoyábamos el derecho de la libertad de expresión de ambos. Es decir, podíamos ser tolerantes con las actitudes. Hoy no. Hoy la tolerancia es el valor más importante de la sociedad posmoderna. Y por eso, tú hoy, por ejemplo, no puedes evaluar como malo un estilo de vida con la cual no estés de acuerdo. Tienes que aceptar costumbres y aceptar que hacen parte de tu entorno, de tu vida, que te pueden influenciar sin oponerte, porque si no se llama discriminación. Es decir, hoy el concepto de tolerancia tiene que ver con que el mundo espera que tú negocies tus creencias, tus convicciones. Amén. Y el Señor nos ha llamado a ser tolerantes con las actitudes, pero no ser tolerantes con nuestras creencias. Amén. El Señor está formando una iglesia pura, una iglesia santa, vestida de lino fino, dice. Amén. Purificada, lavada con su sangre, y sabe, con un costo alto. Al Señor le costó su vida. Amén. Le costó 33 años de obediencia perfecta para restablecer la relación entre Dios Padre y nosotros. Pero Él está esperando que nosotros lo valoremos. Amén. Además, que nos sintamos dignos y honrados de ser su cuerpo. Así que oro para que Dios nos dé convicción en esta mañana acerca de esa verdad. Oro que el Señor grabe en nuestros corazones y que ponga el anhelo ferviente en nuestros corazones para, si es necesario, en algunas áreas de nuestra vida, en alguno de nosotros, volver. Volver atrás. Amén. A ese primer amor, pero también a esa verdad no adulterada en nuestros corazones, a vivirla. Ahora, el Señor aquí le dice a esa mujer, esa mujer enseña y seduce a mis siervos. Dice, a mis siervos.
Esa es una denuncia del Señor. Porque dice, ellos son los siervos, los doulos, aquellos que yo compré, aquellos que me costó, que son míos, que yo los redimí, que yo pagué un precio muy alto por ellos. Pero ustedes toleran que el mundo representado en esa mujer se quiera meter para dañarlos, para seducirlos, para volverlos atrás. Un cristiano puede ser seducido. Satanás sedujo a David para que hiciera un censo que Dios le había dicho que no hiciera. ¿Te acuerdas? Primera de Crónicas 21:1. Eso le costó al pueblo de Israel 70,000 muertos. De manera que el Señor está diciendo, ¿por qué toleras a esa mujer? ¿Por qué toleras infectar la verdad, infectar la pureza que yo estoy formando en tu corazón? ¿Sabe? Esa mujer hacía parte de la iglesia. Hay líderes dentro de la iglesia, líderes ya maduros, que conducen a los jóvenes, a los nuevos creyentes, pero que los conducen a una vida de sincretismo, de mezcla entre lo sagrado y lo profano. Somos hermanos en la iglesia, pero nos podemos reunir en la casa, y entonces en la casa, bueno, sacamos la botella, hacemos esta otra cosa, probemos aquella otra, probemos esto que está último de moda, a ver qué pasa. Total, una probadita no pasa nada. Amén. ¿Sabe? El mundo hace una presión muy fuerte sobre nosotros, sobre la vida de la iglesia, para acostumbrarnos, para que nos familiaricemos, para que aceptemos esos principios que ellos tienen. Amén. Jezabel les dijo, crean en el Señor Jesucristo los domingos, pero crean en el César y crean en Apolo de lunes a sábado. Y no ha pasado nada. Hoy día, se hace común escuchar padres que ya han sido tocados por el Señor, pero que dicen, bueno, es mejor que nuestros hijos se acuesten en la casa con sus novios o con sus novias, a que se acuesten en, no sé, en moteles. Total, allá es más peligroso. Imagínate, trayendo de invitado al diablo a la casa, un huésped inesperado. Es que es mejor que hagan todo lo que quieren hacer aquí de frente, porque así nosotros los vemos, y como los vemos, estamos pendientes de ellos, y no que se escondan. Es que es mejor que aprendan a tomar aquí en la casa, porque es que en la calle es peligroso. En cambio, uno aquí, nosotros mismos le vamos enseñando cómo es que se domina el licor, cómo es que hay que emborracharse de manera digna. Yo he escuchado eso, cómo es que hay que emborracharse de manera digna. Es que se puede participar, ¿sabe? Hay cristianos haciendo negocios torcidos. No es que se puede participar del negocio. Se puede participar, porque es que si no, no hay manera de hacer negocios. Pues no, Dios tiene la manera de proveernos, Dios tiene la manera de bendecirnos.
Dios nada le toma por sorpresa, el Señor todo lo conoce y el Señor tiene la bendición para todos aquellos que han decidido obedecerle. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero produce un gran peso y eterno de justicia a los que en ella hemos sido perfeccionados. Amén. Entonces el Señor le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Sabe? Me gusta tanto ver la bondad de Dios aquí. Porque, ¿sabe? Dios nunca ejecuta disciplina, juicios, sin antes extender su bondad. Él extiende su misericordia. Nuevas son cada mañana. Amén. Grande es su fidelidad. Aún lo hace con los incrédulos. Dios también actúa así. ¿Te acuerdas de Noé? Durante 100 años le estuvo diciendo, viene un juicio por causa de la maldad. Por favor, enderécense. Por favor, alíñense. 100 años. El tiempo de la misericordia de Dios. El pueblo de Israel, Dios envió profetas, envió a Isaías, envió a Miqueas. Oseas también era del pueblo del reino del norte. Y les dijo que era necesario volver, que era necesario arrepentirse. Y en el 722 se acabó la misericordia y vino la justicia de Dios. ¿Te acuerdas? Cayeron en manos de los asirios. Pero lo sorprendente es que quedaron 2 tribus. Las tribus del sur, Judá y Benjamín. Y el Señor les dijo a ellos, ¿viste lo que le pasó a tu hermana mayor? Por causa de su pecado. Por favor, enderézate. Por favor, vuelve a mí. He aquí yo estoy con los brazos abiertos para recibirte, para perdonarte, para limpiarte. Pero pasaron más de 100 años, casi 150 años, donde el Señor extendió su misericordia hasta que fue necesario también. Entonces, enviar a los babilonios como parte del juicio de Dios para esa nación rebelde. ¡Wow! Te he dado tiempo. Es posible que entre nosotros, en esta mañana, haya alguno de nosotros en que el Señor nos está hablando y nos está diciendo, te he dado tiempo. Te he dado tiempo. Recíbeme mi misericordia. Vuelve. Es tiempo ya de soltar eso. Suelta eso que fermenta tu alma, eso que daña tu relación conmigo, eso que está impidiendo que avance tu proceso de santificación. Suéltalo. Es necesario. ¿Sabe? Hay algo interesante aquí. En el versículo 22 dice, yo a ella la arrojo en cama, pero a los que adulteran con ella, o sea, a sus amantes, esto es espiritual, quiere decir a los que coquetean con ella, a los que flirtean con sus ideas, es lo que le está diciendo, a ellos los llevaré a gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Quiere decir que para Jezabel ya había un decreto, pero para los que flirteaban, para los que habían sido seducidos y estaban como coqueteando esas ideas, todavía hay esperanza. Para los hijos de Samuel, para los hijos de Elí, en el libro de Samuel, llegó un momento en el cual el Señor dijo,
Primer libro de Samuel 2:25 dijo, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hay un tiempo, amados, en el cual la misericordia que se va extendiendo y extendiendo y extendiendo ya se hace imposible y el juicio se hace inevitable. Amén. Porque tenemos que entender que Dios es un Dios de amor, de gracia, pero también de justicia. Tenemos que entender que el Señor nos salvó no por amor, sino por justicia. Por amor envió a su Hijo. Y por la justicia que ese Hijo logró con su vida obediente y que fue imputada a nosotros, es que nos perdonó. Amén. Entonces, hay tres grupos aquí. El grupo de los que flirtean con ella, a los cuales hay esperanza todavía. El Señor nos dice en esta mañana, si es el caso en alguno de nosotros, donde su palabra nos está hablando y nos está haciendo mirar por dentro, y te dice, hay esperanza. Y me dice, hay esperanza. Hay tiempo todavía. Pero es necesario soltar, es necesario renunciar a ese mundo, es necesario renunciar a esas conductas, es necesario renunciar a esos comportamientos, a esas costumbres del mundo. Amén. Porque te dice el Señor, te quiero pura, te quiero lavada, te quiero preparada como mi novia. Amén, te estoy preparando, te estoy santificando para glorificarte, para bendecirte. Amén. Y el Señor, en últimas, escúchame, ese arrojar en cama no era para muerte. Ese arrojar en cama es una disciplina para obligarlo más a buscar al Señor. Amén. Quiero que entiendas eso. A veces el Señor nos mete en situaciones que uno dice, wow, Señor, ¿yo por qué pasé esto? Pero cuando pasamos nos damos cuenta que había un propósito, que Dios estuvo limpiando algo, que como fuego purificador estuvo arrancando, quemando, que estuvo purificando y que finalmente el postrer estado es mejor que el primero. Amén. Hay un segundo grupo que son los hijos. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones. Esos hijos espirituales son aquellos que han ido un paso más allá. Ya no son los que flirtean, ya no son los que coquetean, son los que le compraron la idea. Amén. Son aquellos que están convencidos de que se puede vivir en las dos aguas, que se puede complacer al Señor y también al diablo. El Señor lo dijo claramente, ¿te acuerdas? Ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno o aborrecerá al otro, complace al uno o complace al otro. Amén. No se puede servir a Dios y servir a los demonios. No se puede. Hay que escoger. Lo cierto es que el alma humana fue creada para adorar. Nosotros fuimos creados para adorar. Somos seres que necesitamos adorar. Y adorar no es solamente levantar las manos, sino tener una vida dedicada a alguien. Amén. Eso es adoración. Y si el ser humano no encuentra, no busca o no atiende el llamado del Señor para adorarle, va a buscar un sustituto. Y el sustituto del mundo es un sustituto cruel. Amén. Es cruel. Tú lo adoras, pero eres un verdugo. Te da migajas de alegría. Propaganda, fake news,
propaganda ficticia de alegría, pero que la verdad es otra. La verdad es otra. La verdad es que te cobra, la verdad es que te amarra, la verdad es que te destruye y la verdad es que después pretende tomar tu alma para llevarla para siempre a condenación. Amén. Esos hijos espirituales están convencidos y ya no lo van a dejar. Son aquellos que creen esa herejía. Hay una herejía que se llama la antinomia, la herejía antinomiana. Es la que dice que la ley moral de Dios del Antiguo Testamento no se aplica a los creyentes en el tiempo de la gracia. No es que como yo estoy en la gracia y ya la gracia me salvó y soy siempre salvo, el cuerpo peca, yo no. El alma se salvará. Y como el cuerpo es dado a la maldad, porque es que somos carne y Dios nos entiende, entonces yo no tengo por qué observar la conducta moral que Dios espera de mí. Eso era lo que había detrás del concepto de esa profetisa que se decía Jezabel. Ya eran los albores del concepto agnóstico, que decía que como el cuerpo era malo y como el cuerpo era materia y se perdía, lo que había que purificar era el alma, pero que se podía pecar porque el cuerpo, la carne, no tenía manera de dañar o infectar el alma. Imagínate. Pensamientos de hombre, pero pensamientos macabros. Lo que es cierto es que, y el Espíritu de Dios traiga paz y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, dice Tesalonicenses, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Amén. Así que este grupo de personas, el Señor le dijo, y les daré a cada uno de ustedes según sus obras. Amados, es entender que el Señor un día va a ver nuestras obras. Él lo dijo, Mateo 16, 27, y lo dijo el Señor Jesucristo. Pablo lo dijo en Romanos 2, 6, y Jeremías 17, 10 también lo dice. Yo escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. Sabemos que la salvación es por gracia. Tenemos claro que la salvación es por gracia, pero todos compareceremos ante un tribunal. Los salvos compareceremos ante un tribunal que es un tribunal de recompensas, y esas recompensas serán por tus obras de amor para agradar a Dios. Pero los no salvos, los que decidieron despreciar al Señor, la Biblia también dice que irán a otro tribunal, pero es un tribunal ya de juicio. Es un tribunal donde por esas mismas obras el Señor los va a juzgar y les va a mostrar por qué es que es justo que eternamente no pueden vivir con Él. Todos resucitaremos, dice la palabra, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Todos, Juan 5 dice. Juan 5 dice eso. Así que ese mismo Jesús, que como Cordero pagó por nuestros pecados y que nos evaluará para recompensas conforme a nuestra vida de obediencia, ese mismo Jesús será juez para aquellos que lo despreciaron, que vivieron sin volver su rostro a Él. Podemos vivir como querramos. Dios nos dio libre albedrío. Podemos vivir como querramos, pero Dios decide dónde pasamos la eternidad. Eso es así. Amén. Y finalmente, Dios le da una promesa al vencedor.
Versículo 24, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, realmente en Tiatira había mucha gente amando al Señor. A cuantos no tienen esa doctrina, yo les digo, no les voy a imponer otra carga, sino que lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Amén. El Señor les dijo, y para ti también es esta palabra, no hay más carga. ¿Cuál carga? La única carga es retener la salvación que Dios nos ha dado. Es simple, amados. Es valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Dice, guarda mis obras hasta el fin. Dice, guarda mis obras. El Señor Jesucristo, por sus obras, ganó la salvación para dárnosla por gracia. Amén. Entonces el Señor lo que te dice es, yo pagué un precio por ti. Yo sacrifiqué mi vida por ti. El creador del universo se humilló para vaciarse en un cuerpo físico, en la limitación de un hombre en carne, para vivir una vida obediente de 33 años, para rescatar lo que se había perdido, para rescatar el derecho de ser hijos delante del Padre. Y los rescató y nos los entregó. Y nos dijo, lo más valioso te estoy entregando. Aquí está mi vida puesta en lugar de la tuya. Valóralo. Eso es lo que le está diciendo, valóralo. El Señor nos está enseñando que tenemos autoridad sobre el pecado. Ate mi alma. Esa es la verdadera libertad. Amén. Es vivir una vida sana, una vida sin condiciones, sin necesidad de la aprobación, sin necesidad de tener que hacer esto o aquello. Amén. Esa es la verdad, esa es la verdadera. Conoce al Señor y serás libre. El que elijo libertades será verdaderamente libre. No necesito drogas, no necesito borracheras, no necesito aprobación del mundo, no necesito nada de eso. Amén. Soy libre en Cristo. Esa es la verdadera libertad. Así vivimos en medio de una iglesia pura. Con amor recibimos, con amor enseñamos, pero defendiendo la verdad. Amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En este tiempo el Señor nos está preparando, nos está invitando a que hagamos el ejercicio espiritual de ejercer la autoridad. Tenemos autoridad en este tiempo. Amén. Sobre las situaciones, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Autoridad para orar, para cambiar las circunstancias en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también estamos practicando esa autoridad para el día del milenio, para el tiempo del milenio. Esa es la promesa para esta iglesia. Le dice, vas a reinar conmigo. Yo te daré autoridad sobre las naciones y las regirás con vara de hierro. Sobre el pecado seremos inflexibles. Amén. Pero
pero mira qué interesante esto. Dice, la regirás con vara de hierro para decir no al pecado, pero esa palabra tiene que ver también con la vara del pastor, que no era una vara de hierro, era una vara pequeñita y que servía para conducir con misericordia. Amén. De eso se trata. Autoridad para conducir con misericordia a los que vienen detrás de ti. Pero autoridad implacable cuando el enemigo quiera venir a infectar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras costumbres, nuestras creencias. Amén. Y en el milenio el Señor te dice, también conmigo vas a reinar. Un reino de reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1:6, he preparado para mí. Amén. Y te daré la estrella resplandeciente de la mañana. Los teólogos no se ponen de acuerdo qué quiso decir el Señor aquí. Lo que sí es cierto es que en Apocalipsis 22:6 tal vez, el Señor dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. No es verdad que Apolo, no es verdad que ese es el Dios de la luz. No es verdad, eso es un engaño. La verdadera estrella resplandeciente de la mañana es el Señor Jesucristo. En Él está la luz inmarcesible. Toda la gloria está en Él. Y a través de Él nosotros también reflejamos esa gloria. Amén. Daniel 12, hay una promesa del Señor para ti, para mi vida. Daniel 12 dice, se cumplirá esa promesa en nosotros, amados. Dice, unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Dice, pero, y aquí viene la promesa, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Terminamos. Cinco minutos más. Una hora. Ok. El Señor Jesús, amados, conoce a su iglesia y la confronta. No para avergonzarla ni para condenarla. La confronta para perfeccionarla. Amén. Porque la quiere mejor. Porque entiende que estamos en el proceso. Y que como el buen Padre nos está guiando hasta que la obra esté terminada. Hoy somos obra en proceso. Pintura fresca, dijimos eso. Amén. No tocar todavía. Estamos siendo pintados, tratados por el pintor celestial. Amén. No es para que te vayas, no es para que te avergüences. Es para que corras a su gracia. Es para que le digas, Señor, aquí estoy, Señor. Toma mi vida, cámbiame en lo que sea necesario. No sé en qué, la verdad. Pero tienes el derecho, Señor. Pero valoro lo que hiciste por mí. Pero aprecio, Señor, lo que estás haciendo. Porque anhelo vivir en el milenio y en la eternidad contigo. Amén. Puede ser que el mundo te quiera absorber, que el mundo te presione, que el mundo te quiera avasallar, que las presiones te quieran doblegar. Pero escúchame, la Biblia dice que somos la sal de la tierra y que si la sal no sirve para salar, no sirve para nada sino para ser echada afuera. ¿Sabe?
El mundo va a respetar solamente a aquellos que respetan sus propias creencias. Pero el mundo va a ir respetar a aquellos que irrespetan sus propias creencias, sus propias convicciones. Eso es lo que significa que la sal, si no sirve para salar, para nada sirve. Y entonces será hollada. Dios está esperando de nosotros que seamos ese agente que detiene el mal, que detiene las Jezabeles o los Jezabeles. Amén. Que detiene aquello que quiere seducir y dañar la obra que el Señor está haciendo en medio de su pueblo. ¿Te acuerdas la historia del ciego? De aquel ciego del estanque de Siloé. El Señor lo sanó, ¿te acuerdas? Con su saliva hizo un polvo de la tierra y lo puso en sus ojos y fue sano. Y entonces los fariseos le dijeron, oye, ¿quién te sanó? Y dijo, no, pero niégalo, porque él es un impostor. Dice, bueno, si es impostor o no es impostor, yo no lo sé, yo solo sé que él me sanó, que él me salvó. Entonces llamaron a los padres y los padres dijeron, hombre, mira, la verdad ya él está grandecito para que digan, yo no tengo por qué decir si él lo sanó o no lo sanó, ¿sabes? Representa esos creyentes para los cuales más vale la sociedad, lo que opina la gente, quedar bien y atender las costumbres del mundo, esos padres. Pero este ciego que fue sanado tiene que ver todo con esos creyentes de Tiatira que se debatían, que decían, aunque no podamos entrar en esos gremios, aunque no podamos comerciar, sabemos que Dios va a hacer algo, pero nosotros estamos de pie, firmes en nuestras convicciones. A ese joven, ya después de haber sido sanado, lo expulsaron. Le dijeron, vete de aquí. Expulsado de la congregación. Como un judío expulsado no tenía cómo comer, ni quien le diera trabajo, ni ninguna actividad por hacer, ni podía entrar a ningún supermercado. En las puertas de las olímpicas, de las aras de aquel tiempo, pusieron el ciego del estanque Siloé no puede entrar. ¿Sí o no? Imagínate. Pueden entrar sus padres, pero él no. Y en medio de esa situación, dice la Biblia, y este versículo me emociona. Dice, cuando fue expulsado, dice, hallándole Jesús, les dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Y desde ese día, el Señor, o en ese momento, el Señor compartió esa parábola que le dijo, te botaron de ese redil, te expulsaron de esa congregación, de esa sociedad. No cumpliste con las normas sociales, no quisiste atender a sus costumbres paganas, pero sabes, yo te introduzco en un nuevo redil, en el redil en el cual yo soy la puerta. Amén. Y como yo soy la puerta, tú puedes entrar. Y dice, puedes entrar y salir. Y puedes disfrutar de los pastos que yo te doy. Amén. Y no solamente yo soy la puerta. Realmente es hermoso ese pasaje de Juan 9, Juan 10. Le dijo, y también soy el buen pastor. Y el pastor su vida da por las ovejas. Y mis ovejas me conocen y escuchan mi voz. Y yo las escucho a ellas. Y ellos no reconocen otra voz.
La voz de los Jezabeles no la reconocen, les parece extraña. La oveja solamente conoce la voz de su pastor y a ella obedece. Pero esas ovejas van a vivir conmigo. ¿Sabes, amado? No necesitamos la aprobación del mundo. El Señor nos conoce y nos aprueba. No necesitamos la economía del mundo. El Señor es nuestro pastor y nos da pastos. Amén. Él nos da la provisión. No necesitamos entrar en ese convenio infernal. Amén. No necesitamos ceder a esas ofertas indecentes. Él nos da la fortaleza. No toleres a aquellas que te pretenden seducir, que quieren levantar deseo de los ojos, deseo de la carne, ego, vanagloria. El Señor te dice, y con esto termino, yo morí por ti, para purificarte, para perdonarte, para levantarte, para que vivas la verdadera vida deseable. Amén. La verdadera vida deseable no es aquella de las luces, de los impulsos, de las emociones fuertes. Es la vida apacible que solo el Espíritu Santo te da a un corazón que busca agradarle. Sí es cierto que el Señor nos va a ir moldeando. Sí es cierto que a veces duele. Pero sí es cierto que Él te está dando la forma más gloriosa, más hermosa, que te está vistiendo de vestidos de gala para un día presentarte delante de su Padre y para vivir eternamente con Él. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Oro en mi corazón que el Señor use estas palabras grabadas en nuestros corazones para que nos ayude, Espíritu Santo, en esta mañana. Haz el efecto por el cual tú envías tu palabra, Señor. Oro en el nombre de Jesús en unión de mis hermanos, Señor. Sé que alguno de nosotros en el interior de su corazón está diciendo, Señor, vuelvo a ti. Señor, vengo a ti. Puedo sentir la voz del Señor que dice, mis brazos están abiertos. Mis brazos de misericordia, mis brazos de amor. Nuevas son cada mañana mis misericordias. Ven, hijo mío. Padre, ayúdanos a hacer una iglesia que sea celosa de tu verdad. Que podamos reflejar tu amor a otros con nuestras actitudes. Enséñanos, Señor, a reflejar ese amor tuyo, Señor, sin tener que negociar tu verdad, sin tener que transgredir tu norma moral, Señor. Gracias, Señor, por tu favor, por tu gracia, Señor. Oro en este tiempo por cada varón, por cada mujer, por cada familia en la congregación Adulán, por aquellos también que nos visitan. Espíritu Santo, toca sus corazones también, Señor.
Bendigo la vida de los pastores Wences y Elizabeth, Señor. Gracias por el ángel que has puesto como cabeza de esta congregación, Señor. Gracias por su compromiso, por su rectitud, por su moderación, Señor. Bendecimos juntos, cada uno desde sus casas, pero en unidad del Espíritu bendecimos el nombre del Señor. Te damos honra y gloria, Padre. Te damos gloria y honra, Señor Jesucristo. Nos abandonamos en ti y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les guarde, Dios les bendiga. La gracia del Señor Jesucristo esté sobre ustedes, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sobre ustedes. Amén. Dios les guarde.